Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal, amigas y amigos? Un abrazo, una feliz y bendecida mañana para todos. Gracias por acompañarnos. Este es nuestro encuentro dominical. Y para hoy domingo hemos preparado este tema. ¿Por qué nos estancamos? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué muchas veces nos sentimos como en un callejón sin salida, como en un remolino del cual no podemos salir? ¿Por qué muchas veces no podemos superar ciertas situaciones en nuestra vida? ¿Por qué nos estancamos? Pues vamos a descubrir hoy una de muchas razones. Así que acompáñenme en los siguientes minutos aquí en este nuestro encuentro dominical. Recuerde que si usted quiere que oremos por algo, quiere que le acompañemos en oración, que le apoyemos en oración, escríbanos al chat. Hay una red de intercesores, de personas que están orando por ustedes hoy, que están orando por ustedes en el transcurso de la semana. Así que escríbanos al chat y con mucho gusto vamos a orar. No solo hoy, sino, repito, durante toda la semana. Un abrazo a todos aquellos que forman parte de la red de intercesores. Son miles de personas alrededor del mundo que están leyendo las peticiones y que están orando, no solo por ellos, por la necesidad de ellos, sino también por la necesidad de muchos. Permítame entrar con el tema el día de hoy. ¿Por qué nos estancamos? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué muchas veces, como lo decíamos hace algunos instantes, nos sentimos como en un callejón sin salida, como en un remolino del cual no podemos salir? ¿Por qué muchas veces no podemos superar ciertas situaciones en nuestra vida? Permítame compartirle hoy una razón de muchas por las cuales eso sucede en nuestra vida. Y para ir descubriendo esta razón, permítame iniciar este tema con la siguiente pregunta. La respuesta a esa pregunta, créalo, nos va a dar esa primera razón por la cual usted y yo muchas veces nos estancamos en la vida, por la cual muchas veces usted y yo no podemos salir de ciertas situaciones. Y la pregunta es esta. Cuando usted tiene problemas con sus hijos, en su matrimonio, en su trabajo, con su pareja, en cualquier área, cuando usted tiene dificultades, cuando usted pasa por momentos difíciles, ¿hacia dónde lleva su mirada? Le voy a repetir la pregunta. En medio de esas situaciones adversas, ¿hacia dónde lleva su mirada? ¿Sabe algo? Allí podría estar la respuesta a esa pregunta que muchas veces nos hemos hecho y que nos estamos haciendo el día de hoy. ¿Cómo salir del estancamiento? Del por qué muchas veces nos cuesta levantarnos. Del por qué muchas veces nos sentimos derrotados. Allí en la respuesta a esa pregunta podemos descubrir la razón a eso, del por qué no avanzamos, del por qué muchas veces nos sentimos derrotados, del por qué muchas veces no superamos ciertas situaciones en nuestra vida. ¿Sabe algo, mi amiga y mi amigo? Hebreos, en el capítulo 12, versículo número 2, dice que usted y yo debemos tener nuestra mirada, nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso dice Hebreos 12:2. Allí está la clave muy poderosa para que usted y yo salgamos del estancamiento, para que usted y yo superemos situaciones en nuestra vida, para que usted y yo podamos avanzar. Que nuestros ojos, que nuestra mirada, que nuestra atención, que nuestro enfoque esté puesto en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué nos estancamos? Porque muchas veces ponemos la mirada en lo incorrecto, en lo equivocado. Mire, mi amiga y mi amigo, ese es uno de nuestros grandes problemas, en que no ponemos en práctica lo que dice Hebreos 12:2. El gran problema que muchos tenemos es que enfocamos nuestra mirada, repito, en el lugar o en las personas o en las cosas equivocadas. Ahora, ¿de qué vamos a hablar en los siguientes minutos? De una lista de esos enfoques equivocados que muchas veces usted y yo tenemos en la vida. Y permítame, le comparto el primero.
Es un error, un grave error en medio de los problemas, en medio de las dificultades, poner nuestra mirada en el hombre y no en Dios. Es un error cuando usted y yo decidimos confiar en un ser humano, el que sea. Es un error cuando ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza en el jefe, en el esposo, en la esposa, en el novio, en la novia. ¿Cuántas veces nuestra esperanza, nuestra confianza en medio de una situación económica difícil está en el prestamista, está en el banco? O tenemos algún problema de salud y nuestra confianza, en vez de estar en Dios, está en el médico. ¿Cuántas veces nuestra confianza está en el vecino? Inclusive hasta en el pastor, en un líder religioso, hasta en el mismo sacerdote. ¿Cuántas veces nosotros en medio de una situación difícil decimos, yo sé que esta persona es fulano de tal el que me va a sacar del apuro, es este amigo el que me va a escuchar? ¿Y sabe algo? Lo más seguro es que cuando usted y yo ponemos nuestra mirada en personas, en seres humanos, vamos a terminar decepcionados. ¿Y sabe por qué? Porque de una u otra manera todos los seres humanos fallamos, todos los seres humanos nos equivocamos. Mire, para darle un ejemplo sencillo, ¿cuántas veces a nivel sentimental y emocional ponemos nuestra vida, ponemos nuestra esperanza en la pareja, en el novio, en la novia, en un hombre o en una mujer, en el esposo o en la esposa? Y luego, cuando nos vemos defraudados, cuando nos vemos decepcionados, empezamos a sentir que sin ese amor humano, que sin esa persona, todo se nos cae, todo se rompe, todo se debilita. ¿Cuántas personas en medio de un fracaso amoroso, porque pusieron la esperanza en alguien a nivel sentimental, luego de la decepción, empiezan a pensar y a sentir que el mundo se les acaba? Cuando usted y yo depositamos nuestra confianza en alguien, primero en esa persona, entregamos toda nuestra vida y nuestro ser por esa persona, olvidando a Dios, como le decía hace algunos instantes, lo más seguro es que nos vamos a decepcionar. ¿Y sabe qué va a producir esa decepción? Va a producir dolor. Y el dolor que se mantiene en el tiempo va a producir algo, y es que va a enfermar nuestras emociones y va a enfermar los pensamientos. Y cuando usted y yo nos pasamos años y años así, con el corazón y la mente enferma, empezamos a masticar y a masticar y a masticar sufrimiento. Empezamos a masticar y a masticar esa decepción porque alguien nos falló, porque alguien nos hizo daño. Y lo que va a producir es que usted y yo nos vamos a quedar paralizados en el tiempo, vamos a dejar de avanzar. Es más, peor aún, vamos a retroceder en la vida. ¿Y todo por qué? Porque un día decidimos quitar la mirada de Cristo, la mirada de Jesús, para empezar a poner la mirada en una persona, en un ser humano. Porque quitamos nuestra confianza y nuestra esperanza de la persona de Cristo Jesús para ponerla en el jefe, en el novio, en la novia, en el esposo, en un ser humano. Eso es un error. Jeremías en el capítulo 17, versículo número 5 dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Ahora, no les estoy hablando de andar ahora por la vida pensando que los demás me van a hacer daño o pensando que los demás tienen un mal corazón. No le estoy hablando de entrar con esa actitud. Lo que les estoy hablando es de no permitir que nuestra confianza, que nuestra esperanza que debe estar en Dios, se vaya a reemplazar por la confianza en algún ser humano. No, es primero Dios, confío en Dios y ya Dios tocará el corazón de la persona frente a X o Y situación. Mire, no reemplacemos jamás la confianza, la fe y la esperanza que debemos tener en Dios por alguien. ¿Por qué muchas veces nos estancamos en la vida? ¿Por qué muchas veces no podemos salir de ciertas situaciones en la vida? ¿Por qué muchas veces nos sentimos como derrotados? Porque nuestra mirada no está en Jesús, sino que nuestra mirada está puesta en una persona. Otras veces, nuestra mirada, y esto en segundo lugar, está puesta en los afanes de este mundo. Número uno,
nos equivocamos cuando nuestra mirada está puesta en un ser humano. Pero número dos, nos equivocamos cuando nuestra mirada está puesta, repito, en los afanes de este mundo, en todo aquello que el mundo nos ofrece. ¿Cuántas personas no se la pasan corriendo de aquí para allá, de allá para acá, tratando de suplir siempre a las necesidades, olvidándose de buscar a Dios, olvidándose de confiar en Dios, de poner en Dios su esperanza? Le quitamos a Dios el primer lugar por ocuparnos de cosas, por dejarnos llevar por los afanes de este mundo. Y muchas veces pensamos que todo el propósito de la vida es ese: atesorar, atesorar, atesorar y atesorar, llenarnos y llenarnos de cosas. Pensamos que el propósito de la vida es ese y nos la pasamos así, corriendo de aquí para allá, de allá para acá, en los afanes de este mundo. Mire, la Biblia habla de un hombre al cual se le conoció como el insensato. Un hombre que se dedicó toda su vida a hacer dinero. Un hombre que se dedicó toda su vida a hacer posesiones. Y dice la Biblia que cuando ya él tenía mucho, se sentó y dijo: ahora, con todo lo que tengo, voy a construir unas bodegas, voy a construir unos graneros, voy a guardar todo y luego me voy a decir a mí mismo: oye, ya has trabajado mucho, ya te has esforzado, llegó el tiempo de gozar, llegó el tiempo de vivir, llegó el tiempo de disfrutar. Y dice el relato bíblico que contó Jesús, que en ese momento le dijeron a ese hombre: necio, hoy vienen por ti, hoy vienen por tu alma, y todo lo que has conseguido, ¿de quién va a ser? Todo por lo cual te esforzaste, ¿de quién va a ser? Todo por lo cual corriste, ¿de quién va a ser? Todos tus afanes, todo lo que conseguiste, ¿para quién será? Esta historia la relató Jesús en Lucas capítulo 12 del verso 3 al verso 21. Mi amiga y mi amigo, aquí no nos está hablando que esforzarnos por buscar una mejor calidad de vida sea un error, no. Tampoco nos está diciendo que esforzarnos por conseguir algo en la vida sea un error. No, aquí no nos está diciendo eso. Aquí lo que nos está diciendo es que este hombre tenía toda su esperanza en las riquezas. Toda su esperanza, todo su enfoque lo tenía este hombre en los afanes de este mundo. Y cuando usted y yo hacemos eso, escuche, nos equivocamos. ¿Sabe qué dice Primera de Juan en el capítulo 2, verso 17? Que el mundo pasa, que los deseos de este mundo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire, permítame y retomo. ¿Por qué muchas veces nos estancamos en la vida? ¿Por qué muchas veces nos sentimos derrotados en la vida? ¿Por qué muchas veces no salimos de ciertas situaciones en nuestra vida? La razón es que no ponemos nuestra mirada en la persona de Cristo Jesús. La razón es porque tenemos nuestra mirada en lugares, en cosas y en personas equivocadas. ¿Y cuáles son los errores que cometemos a la hora de mirar, a la hora de enfocarnos? Número uno, cometemos errores cuando ponemos nuestra mirada, nuestra esperanza, nuestra confianza en un ser humano y no en Dios. Número dos, cuando ponemos nuestra mirada en los afanes de este mundo y nos olvidamos de Dios. En tercer lugar, muchas veces nuestra mirada está en los problemas. Muchas veces nuestra mirada está en la dificultad. Muchas veces nuestra mirada está en la adversidad, en la tormenta, en el problema que estamos viviendo. Y cuando hacemos eso, escuche mi amiga y mi amigo, nuestra fe cae. Cuando usted y yo tenemos nuestra mirada en los problemas y no en Dios, nos debilitamos y empieza a llegar el temor a nuestra vida. Mire, mi amiga y mi amigo, que nuestro enfoque, que nuestra mirada esté puesta en el Dios que todo lo puede, en el Dios que está a cargo de ese problema, mas no en el problema.
Es un error cuando usted y yo quitamos la atención de Dios para ponerla en la dificultad. Mire, todos hemos escuchado la historia cuando Pedro caminó sobre el agua. La hemos escuchado muchísimas veces. Mientras Pedro caminó mirando a Jesús, mientras su mirada estuvo puesta en Cristo Jesús, su fe no se debilitó. Él no se hundió en medio de la tormenta. Él pudo caminar sobre el agua, pero dice la Biblia que cuando sintió el fuerte viento y que cuando quitó la mirada de Jesús y empezó a mirar las olas, la tormenta, el bravo mar, cuando empezó a ver lo difícil de la situación, se hundió. Y empezó a decirle: Señor, sálvame que perezco, sálvame que me estoy hundiendo. Y tuvo que Jesús extender su mano y levantarlo y sacarlo. Y luego, mientras estuvo Pedro caminando de la mano con Jesús, ambos siguieron caminando sobre el agua, entraron a la barca. Y cuando ya estaban en la barca, Jesús calmó las olas, calmó el fuerte viento. Pero fue un problema para Pedro quitar la mirada de Jesús para ponerla en los problemas, para ponerla en la tormenta. Es un error, le repito, mi amiga y mi amigo, quitar la mirada de Jesús para ponerla en los problemas, en la dificultad y en la adversidad. Hay otra historia que la hemos contado en otras oportunidades, y es la historia del siervo del profeta Eliseo. Relata el libro de Reyes que en cierta ocasión un rey malo buscaba estrategias para derrotar al pueblo de Dios. Y cada vez que este rey se inventaba una estrategia para derrotar al pueblo de Dios, Dios se la mostraba al profeta Eliseo. Y Eliseo iba y se la contaba a su rey, al rey del pueblo de Dios. Así que cuando llegaba el rey enemigo a atacar, toda la estrategia de ese rey enemigo se caía, porque Dios ya la había revelado. Y eso hizo que el rey malo, que el rey enemigo se enojara contra el profeta. Y dice la Biblia que una mañana este rey malo mandó a todo su ejército a que capturaran al profeta Eliseo. Y esa mañana, muy temprano, se levantó el siervo del profeta. Y dice que cuando él se levantó y abrió su tienda, lo primero que encontró fue una gran cantidad de ejército enemigo que venían por ellos. Y dice la Biblia que cuando el siervo de Eliseo ve eso, a todo un ejército enemigo que venían a capturarlos, dice que se llenó de miedo, se llenó de temor, se llenó de pánico. Y dice que el siervo le dice al profeta: oye, profeta Eliseo, ¿ahora qué vamos a hacer? Nos van a matar, vienen por nosotros, van a acabar con nosotros, es todo un ejército el que está allí y que viene a capturarnos. ¿Qué vamos a hacer, Eliseo? ¿Qué vamos a hacer? Y dice la Biblia que el profeta se levantó tranquilo y le oró a Dios y le dijo: Dios, ábrele los ojos espirituales a mi criado, ábrele los ojos espirituales a este hombre para que pueda ver lo que yo estoy viendo. Y dice la Biblia que enseguida al siervo de Eliseo se le abrieron los ojos espirituales. Y lo que vio fue un gran ejército angelical que los estaban cuidando. Ya no solo vio a un ejército enemigo, vio a un ejército de ángeles que estaban custodiando, que estaban cuidando a Eliseo y a su siervo. Mi amiga y mi amigo, Eliseo estaba tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque Eliseo no estaba enfocado en el problema. Eliseo estaba enfocado en el Dios que lo controla todo. Eliseo estaba enfocado en el Dios de los ejércitos. Por eso, cuando su criado, lleno de temor por mirar las circunstancias, le dice: oye, ¿qué vamos a hacer, Eliseo? Eliseo se levanta y le da una respuesta de fe. Y le dice Eliseo a su siervo: oye, no tengas miedo, no te llenes de temor, no te llenes de pánico, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Esta historia usted la puede leer en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6. Y el verso 16 es el verso clave donde Eliseo le dice a su siervo: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos.
Mi amiga y mi amigo, es un problema quitar la mirada de Jesús para llevarla a la adversidad. Es un problema quitar la mirada de Jesús para llevarla a los momentos difíciles que estamos viviendo. Que nuestra mirada esté completamente en el poder, en el amor, en la misericordia y en el plan salvador y restaurador de Cristo Jesús. En medio de las dificultades, en medio del problema que lo tenemos todos, no ponga su mirada en la adversidad, ponga su mirada en el Dios que todo lo puede. No ponga su mirada en la escasez, ponga su mirada en el Dios proveedor. No ponga su mirada en la enfermedad, ponga su mirada en el Dios que sana. No ponga su mirada en la situación difícil que está viviendo, ponga su mirada en el Dios que está por encima de esa situación difícil. Es un error muy grave poner nuestra mirada en el hombre. Es un error muy grave poner nuestra mirada en los afanes de esta vida. Es un error muy grave poner nuestra mirada en los problemas. Y en cuarto lugar, es un error poner nuestra mirada en nosotros mismos. Y cuando hablo de nosotros mismos, estamos hablando que es un error poner nuestra esperanza y nuestra confianza en lo que usted y yo podemos hacer por nuestros propios medios. Cuando nuestra confianza, escuche esto, cuando nuestra esperanza está puesta en nuestra capacidad, en nuestra sabiduría, en nuestro esfuerzo, en nuestras fuerzas, en lo que yo puedo hacer por mí mismo, lo más seguro es que nos vamos a equivocar. ¿Y sabe por qué? Porque Juan, en el capítulo 15, versículo número 5, dice, y lo dijo el mismo Jesús, que separados de Él nada podemos hacer. Separados de Él nada podemos hacer. Mire, Sansón fue un hombre que pensó que él podía controlarlo todo con sus propias fuerzas. Y su final fue desastroso. Y así usted podría mirar la historia de muchos hombres y mujeres que creyeron que con sus propias fuerzas podían lograr cosas. Inicialmente las lograron, pero luego todo se cayó, porque separados de Dios nada podemos hacer. Mi amiga y mi amigo, ¿por qué muchas veces nos estancamos en nuestra vida? ¿Por qué muchas veces no avanzamos? ¿Por qué muchas veces nos sentimos como en un remolino, como en un camino donde no hay salida? ¿Por qué muchas veces no superamos ciertas dificultades? ¿Por qué muchas veces nos sentimos derrotados? ¿Por qué no hacemos lo que dice Hebreos 12:2? Porque no tenemos nuestra mirada en la persona de Cristo Jesús. Porque nuestro enfoque no está en Cristo Jesús, sino que nuestro enfoque está en el lugar equivocado. ¿Y cuáles son los lugares equivocados? Pues por lo menos hoy miramos 4. 1, cuando nuestra confianza está en un ser humano. 2, cuando nuestro enfoque y todo lo que hacemos está en los afanes de este mundo, corremos de un lado para otro en lo que el mundo nos ofrece y nos olvidamos de Dios. 3, mirar los problemas debilita nuestra fe. Mirar la adversidad hace que bajemos los brazos y nos desanimemos. No miremos los problemas, miremos al Dios que todo lo puede. Y número 4, nos equivocamos cuando ponemos nuestra confianza y nuestra mirada en lo que usted y yo podemos hacer por nuestros propios medios. Recuerde que sin Dios nada podemos hacer, porque Dios es el que nos da la sabiduría, porque Dios es el que nos capacita, porque Dios es el que nos da la vida, porque todo se lo debemos a Él, porque no es por nuestra capacidad, no es por nuestra fuerza, es por el poder de Dios. Permítame volver a hacer la pregunta que hacíamos al iniciar este tema. En medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la adversidad, en medio de los desafíos de la vida, ¿hacia dónde estamos dirigiendo nuestra mirada?
Recuerda lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo número 2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que allí esté puesta nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mire, hoy vengo a traerle una invitación. Hoy vengo a decirle lo siguiente. Y es que a partir de hoy decidamos mirar a Jesús de una manera diferente. No como el Cristo de la historia, sino como el Cristo con el cual nos podemos relacionar, sino con el Cristo con el cual podemos caminar, con el Cristo con el cual podemos tener experiencias diarias. No solo como el Cristo de la historia, sino como el Cristo que nos dio vida juntamente con Él. Que este tiempo sea el inicio también de poner nuestra mirada en Cristo Jesús, en el Cristo con el cual nos podemos relacionar, pero que sea el tiempo de poner nuestra mirada en Él sin nunca apartarla de allí. Hebreos en el capítulo 12, versículo número 2 dice que debemos poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que esta sea la oportunidad para que cambiemos nuestra forma de mirar. Que esta sea la oportunidad para que el enfoque que tenemos en nuestra vida cambie. Para que nuestra confianza no esté en el hombre, no esté en el problema, no esté en los afanes de este mundo o en lo que el mundo nos ofrece, ni tampoco esté en nosotros mismos. Para que nuestra mirada y nuestra confianza esté siempre en Dios. Quiero invitarle para que hagamos juntos una oración a Dios. Y allí donde está, usted puede hacer una oración con nosotros y decir, Señor Jesús, hoy quiero invitarte a mi vida, hoy quiero invitarte a mi corazón. Hoy quiero, Señor, poner la mirada en ti. Dígale, Jesús, perdóname si hasta ahora he puesto la mirada en un problema, en la dificultad, y eso ha hecho que mi fe se venga al piso. Señor, a partir de hoy decido poner mi esperanza y mi confianza en ti, no en los problemas. Dígale, Señor, perdóname si hasta ahora he puesto la mirada en las personas equivocadas. Sí, Señor, perdóname si hasta ahora he puesto mi confianza y mi esperanza en un ser humano. Hoy mi esperanza decido depositarla en ti, en el que nunca falla, en el que me ama, en aquel que entregó su vida por mí. Perdóname, Señor, si hasta ahora he puesto la confianza en los afanes de este mundo o en lo que el mundo me ofrece. Hoy decido poner mi esperanza en ti, Señor, sabiendo que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad tuya permanece para siempre. Perdóname, Señor, si hasta ahora mi confianza ha estado en mi capacidad, en lo que puedo hacer, en mi conocimiento o en el dinero que tengo en el banco. Hoy pongo mi confianza en ti, Señor, porque separado de ti nada puedo hacer. Hoy pongo mi confianza en ti. Dígale a Jesús, Señor, hoy abro mi corazón, entra a mi vida, perdona mis pecados. Quiero que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Dígale, gracias, Cristo, por tener mi nombre escrito en el libro de la vida. Gracias por entregar tu sangre en la cruz para perdonarme. Pero gracias porque resucitaste al tercer día para darme una nueva vida, una nueva esperanza. Gracias. Diga al Espíritu Santo, guíame a toda la verdad. Señor, hoy oramos por cada oyente, cada amigo, cada amiga que se conecta con nosotros. Cada petición y cada necesidad la llevamos delante de ti. Ayúdanos, Señor, para que Hebreos 12:2 sea una realidad en nuestra vida, para que nuestro enfoque, nuestra mirada esté puesta siempre en ti, en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, aquel en el cual inicia y termina la fe. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén.
A ustedes, amigas y amigos, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Recuerde que todos los días a las 7 de la noche, hora de Colombia, compartimos un devocional de crecimiento espiritual y personal. Si no ha adquirido el libro Diario de un Vencedor, le invito para que lo adquiera. Es un libro que le conecta con Dios y su propósito. Trae 60 acciones transformadoras, talleres, la letra es grande y estoy seguro que le ayudará en su crecimiento espiritual y personal. ¿Cómo lo puede conseguir? Si vive en Colombia, lo puede conseguir en Amazon, en nuestra página web www.rodrigoriaño.com, www.devocionalesenlinea.org. Si vive por fuera de Colombia, en Amazon lo puede conseguir. Los enlaces donde puede comprar este libro lo va a encontrar en la descripción de este video que está en YouTube. Gracias a todos los que han adquirido el libro. Comparte de las ganancias de este libro, de lo que nos deja el libro, estamos haciendo obra social. Y algo que empezamos a hacer esta semana es a llevar este libro a las diferentes cárceles, a los diferentes lugares donde hay personas presas, privadas de la libertad. Les estamos llevando este libro y vamos a hacerlo esta semana porque estamos seguros que bendecirá la vida de ellos. Y esto lo hacemos también gracias a que muchos han adquirido el libro y con eso podemos hacer este tipo también de ayuda social que estamos seguros bendecirá a otros en su crecimiento espiritual y personal. A ustedes, amigas y amigos, gracias por acompañarnos. Un gran abrazo, que Dios les bendiga y de nuevo gracias por hacer parte de esta gran familia.